del automóvil. Pero mire, Lucas, a propósito de lo que usted me estaba diciendo del Reino Unido, Señora. me está escribiendo a mi cuenta en Twitter, @Zuluaga_Camila, José Raimundo Suárez Medina, y me dice que de París a Londres en el Eurostar, en el tren, bajo el Canal de la Mancha, que fue sin visa, porque pues ya no necesitamos visa para entrar al Reino Unido, y que estaba atiborrado, que se encontró un montón de colombianos, y por eso quiero saludar al embajador de Colombia en el Reino Unido, que escribió un trino refiriéndose a esto que usted está mencionando. Roy Barreras. Embajador Barreras, bienvenido, gracias por atendernos en los micrófonos de Blue Radio. Buenas noches, Camila, aquí buenos días allá a todos los oyentes de Blue y a los internautas que nos siguen a esta hora. ¿Existe la posibilidad que con esas cifras que nos estaba mostrando Lucas y con esa reunión que tuvieron ustedes y la preocupación que hay de las autoridades migratorias en el Reino Unido, que nos puedan volver a poner la visa para ir a Londres, para ir a ese país? Bueno, siempre existe esa posibilidad, pero déjenme compartirle a los oyentes, digamos, el contexto. Hay una paradoja, estamos probablemente en el mejor momento de las relaciones entre Colombia y el Reino Unido, a puertas de celebrar los 200 años de relaciones, el bicentenario, con una agenda muy nutrida que no ha hecho sino crecer favorablemente. Ahora, oía yo a Lucas con las cifras, el año anterior, 56.000 británicos viajaron a Colombia como turistas, casi todos turismo de naturaleza, fueron y regresaron tranquilos y felices. Estuvimos anteayer inaugurando la Feria Mundial de Turismo. El apetito de las empresas británicas por vender paquetes turísticos a Colombia es creciente. El turismo colombiano ha aumentado un 29%, las divisas en un 22% el año pasado. Todo el turismo para Colombia generó $3.000 millones en ingresos. Es decir, hay un muy buen momento. Y el Reino Unido ha entendido a lo largo de este año que Colombia, que está en el centro de América Latina, es también un centro de oportunidades. No solo por la COP, que generó una presencia muy grande. La delegación británica fue la segunda después de la delegación china en proyectos de bioeconomía, en proyectos de energías limpias, de infraestructura, en fin. Y en ese contexto hubo un cambio de gobierno en el Reino Unido, como usted sabe, recientemente. Nosotros sobrevivimos, por decirlo de alguna manera, un año de gobierno conservador, de gobierno Tory, con una política antimigratoria muy fuerte, y sin embargo comprendieron ellos la importancia de la relación de Colombia con el Reino Unido. El cambio al gobierno laborista, suponemos, era un gobierno, digamos, con menos rigidez en las normas migratorias, pero la presión antimigratoria en Europa, y ahora con el triunfo del presidente electo Donald Trump, pues empeora. Nosotros venimos conversando permanentemente con Home Office, pero esta reunión a la que usted hace referencia ocurrió justamente al otro día, 2 días después, para ser preciso, del triunfo del presidente Trump, cuya posición antimigratoria, por supuesto, ejerce una influencia muy grande en el mundo entero, y yo creo que el Reino Unido no es ajeno a eso. Y además vienen las cifras que muy bien Lucas y ustedes informaron. La paradoja es que, ya lo dijeron ustedes, en 2021 solamente 6 compatriotas pidieron asilo. Y en el año 2024, solo en este año, 935 lo han pedido. Y vamos en más de 1.500 solicitantes de asilo pendientes. ¿Qué ocurre? El gobierno británico, la ley británica, ofrece a quien pida asilo, hasta tanto pueda demostrar que las amenazas o la causa del asilo es cierta, ciertas condiciones de alojamiento y ciertas condiciones de protección que nos informaban ayer les cuestan a los británicos $50.000 al año, 50.000 libras al año, perdón, por cada persona, lo que ha incrementado esos costos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? En la práctica, la liberación de la visa ha hecho que se abuse de ese mecanismo, porque hemos detectado que hay oficinas de turismo irregulares o medio piratas que ofrecen, Camila, paquetes turísticos con lo que llaman un kit de asilo. ¿Qué es eso? Le dan el tiquete de ida a la persona y le venden unas denuncias de amenazas, la mayoría de las veces falsas, o de inscripciones en el registro de víctimas, para que cuando lleguen al Reino Unido, con la falsa promesa de que aquí les van a dar fácil el asilo, cosa que no es cierta, o que van a conseguir empleo, cosa que tampoco es cierta, hagan su viaje como turistas y cuando lleguen pidan el asilo. Por eso más de 1.000 personas han sido devueltas ya, porque se detecta que tales solicitudes no son veraces, pero otras logran pasar. Las condiciones de quienes solicitan el asilo
no son gratas. Ha habido, digamos, hay una gran congestión en estos centros de asilo, no solo por los colombianos, sino por las solicitantes de asilo del África, de Oriente Medio, de Ucrania, y eso ha generado una gran presión sobre el gobierno para endurecer las normas migratorias. Embajador Barreras, esta gente colombiana, estos colombianos que están pidiendo asilo en el Reino Unido, están pidiendo asilo ¿por qué? Es decir, ¿están pidiendo asilo por temas de seguridad o, como hace mucha gente, porque no nos digamos mentiras, eso sucede también en los Estados Unidos, se van con visa de turista, llegan y dicen, ay, me quiero quedar porque me quiero venir a vivir acá y montan un caso para que les den asilo? Y eso es común, ¿no? Ese es el mismo caso que se está viendo en el Reino Unido, que la gente va y dice, yo me voy a quedar a vivir acá y la forma en que me puedo quedar a vivir es montarme un caso de asilo por temas de seguridad. ¿Pero son reales los casos? Desafortunadamente es así como usted dice, Camila. Por supuesto hay casos específicos donde hay razones válidas, pero debo decir que de 56.166 colombianos que viajaron, 55.000 son turistas felices y muchos de ellos, además, sus hijos estudian aquí o trabajan aquí o hacen intercambios comerciales. De hecho, ha crecido el intercambio comercial con Colombia este año. Exportamos $453 millones al Reino Unido y solamente 121 en minería. Quiere decir que $330 millones se exportaron por manufacturas, por cacao, por café. Es un buen momento. La mayoría de los colombianos viajan a trabajar y viajan a conocer y son felices. Hay un número pequeño, lo hemos mencionado, 1.000. Y ese número, muchos de ellos, como usted bien ha dicho, son engañados por estas agencias turísticas que les prometen falso empleo y falso asilo. Creen que si llegan y piden el asilo se los van a dar y no se los están dando. Los meten en unos centros de cobertura temporal con condiciones muy difíciles. Ha habido inclusive casos de suicidio de personas que llegan a ese sitio, una especie de limbo, donde no se pueden devolver, no tienen manera de regresar, se gastaron los ahorritos, la agencia de viajes que les ofreció el asilo los engañó y están en situaciones de angustia. El mensaje es a los colombianos: no se dejen engañar por falsas agencias de viajes que les prometen asilos o empleos que no existen. Quienes tienen un plan concreto para venir al Reino Unido, comercial, académico, bienvenidos. Tenemos un grupo de estudiantes colombianos maravillosos aquí y están trabajando y están estudiando felizmente. Pero quienes son engañados encuentran que tal paraíso no existe, 1.000 de ellos los han devuelto y los otros van a esos centros de hacinamiento. La consecuencia puede ser, no necesariamente, estamos trabajando en eso para evitarlo, que por la presión antimigratoria, y no nos digamos mentiras, el triunfo de Trump empeora esa presión antimigratoria, pues decidan imponer la visa no solamente a Colombia, sino a otros países que les están generando esos costos. Así que ojalá podamos disminuir el número de solicitudes irregulares de asilo, que es la campaña en la que la Cancillería, por instrucciones del canciller, está adelantando desde hace ya varias semanas. Justamente, embajador, por eso quiero preguntarle, usted estuvo ayer en el Ministerio del Interior británico y pues como lo veíamos con las cifras, hay una correlación directa entre el momento en el que se retira la visa y cuando empiezan a aumentar las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos colombianos. ¿Está entonces sobre la mesa la posibilidad de retirar esa exención del visado, no solo para Colombia, sino para algunos países? Pero ¿en qué quedaron, embajador? Porque les dieron un tiempo límite. ¿Qué va a hacer Colombia para lograr bajar ese número de colombianos que se están yendo a pedir asilo? Pues hasta ahora, como les he compartido, hemos durante un año, digamos, soportado esa presión o ese reclamo y hemos podido evitarlo. Esperamos volver a tener éxito en esa dilación y que permanezca la condición migratoria actual. Ayer presentamos un plan que implica, ordenado por la Cancillería, una campaña masiva en los aeropuertos, en las pantallas del aeropuerto, en la página de Migración Colombia, explicándole a la gente que no se deje engañar, que no vayan a llevar papeles falsos de falsas amenazas, porque eso es un delito, porque los pueden devolver, porque los pueden deportar, que no hay tal asilo garantizado ni empleo garantizado. Si usted viaja como turista, bienvenido, pero viaje como turista. Además, digamos, hay cierta generosidad en el plazo, tienen 6 meses para disfrutar su condición de turista, pero no aprovecharse de esa circunstancia para quedarse irregularmente. Compartirle eso a los colombianos, a los compatriotas,
aprovechen la oportunidad que para Colombia ha sido positiva de eliminar. Visto que cuando llegó el gobierno de Gustavo Petro, más colombianos empezaron a salir de Colombia precisamente por temor a las políticas que pudiera poner el presidente Gustavo Petro o a falta de oportunidades que hay en este momento. No, yo no creo. Para empezar, como bien ustedes han informado, la coincidencia absoluta es el momento en que se elimina el requisito de visa, de suerte que cada colombiano solo tiene que subirse en el avión y llega al Reino Unido, de manera que la razón del incremento es la misma que afortunadamente incrementó el número de turistas, el número de inversores y el número de comerciantes y de estudiantes en el Reino Unido. La eliminación de la visa hace que la gente pueda viajar más. Y queremos que viajen más, dicho sea de paso. No han aumentado el número de turistas británicos ni colombianos más allá de un 10%, seguramente este año serán cerca de 60.000, por una razón. Todos los vuelos del único vuelo, que es el de Avianca, todas las noches está full, siempre, todos los días, de lunes a domingo. No se consigue un cupo y no hay nuevas aerolíneas. British Airways no ha querido abrir esa línea porque ellos operan Iberia a través de Madrid. Estamos en conversaciones con la aerolínea noruega North porque queremos una nueva aerolínea que ofrezca un nuevo viaje, una nueva ruta para poder estimular aún más el turismo de los británicos hacia Colombia y el comercio entre los dos países, que es altamente positivo. Este asunto del asilo es una minoría, pero esa minoría que se deja engañar o que abusa de la condición puede afectar a la gran mayoría, porque entonces el estudiante, el comerciante, el que quiere descansar, el turista, le toca ponerse a sacar la visa con las dificultades que ya Camila informaba. Tratemos de evitar eso bajando la presión. No les están dando el asilo, lo dijo Lucas ahora, hay más de 1.000 que están cerca de 1.500, esperando que les resuelvan y verifiquen si la amenaza es de verdad o no es de verdad, y pueden durar un año o más en unos centros de hacinamiento, donde las condiciones son muy precarias, donde después están desesperados por devolverse, no tienen para el tiquete, no hay quien les pague el tiquete, o sea, realmente son condiciones muy precarias, de manera que no es cierto lo que les ofrecen de que el empleo o el asilo sea fácil de conseguir. Embajador Barreras, sí, ese vuelo que usted decía de British Airways se hacía a escala en Caracas. Hace muchos años lo quitaron, pero era un vuelo que era Bogotá-Caracas y después de ahí seguía para Heathrow. Yo le quiero preguntar por algo que usted mencionó ahorita tangencialmente y profundizar un poco en ello, y es estos brotes xenófobos y nacionalistas que empezaron a surgir en el Reino Unido y que fueron contenidos, digamos, a tiempo por el primer ministro Keir Starmer. Keir Starmer esta semana dio un saludo que para muchos fue bastante efusivo a Donald Trump y no fue de buen recibo en algunos sectores. ¿Usted cree que de alguna manera pues esto va a afectar la relación con la migración? Por una parte, este saludo, digamos que muchos lo vieron como afectuoso, y lo otro es si los colombianos han sido afectados, si usted tiene conocimiento de colombianos que hayan sido afectados por estos brotes xenófobos. Bueno, lo primero es que cualquier analista podrá concluir que, por supuesto, hay una influencia directa de Donald Trump y de sus políticas, no solo sobre el Reino Unido, sino sobre el mundo entero, pero especialmente sobre el Reino Unido. La relación entre los dos países es muy estrecha, entre Estados Unidos y el Reino Unido. Pero además, la política local hay que comprenderla. Hay una gran presión de los conservadores sobre el gobierno laborista, que es un gobierno nuevo, diciéndoles un poco lo mismo que les decía Trump a los demócratas. ¿Qué van a hacer con la migración? Los brotes a los que usted se refiere fueron un episodio trágico de hace recién posesionado el nuevo gobierno, donde una persona, un joven con trastornos mentales diagnosticados, causó una tragedia en un jardín infantil, mató 3 niñas, una cosa trágica y dolorosa. Pero inmediatamente en las redes se difundió la mentira de que el asesino era un migrante, un solicitante de asilo, y entonces los padres, llenos de furia y de dolor por la tragedia, pues hicieron unas manifestaciones muy violentas contra los centros de asilo precisamente, y exigiendo que echaran a todos los migrantes de todas las nacionalidades porque eran un peligro. Es un poco el discurso que ustedes escucharon en la campaña republicana de Trump diciendo que los migrantes se comían los perros y los gatos y que son fieras asesinas. Es el mismo discurso. Entonces, ese es el contexto en el que estamos enfrentando la condición del exceso de asilo
solicitado por los colombianos, Sí. que no dar papaya, para decirlo en colombiano, no les demos papaya abusando de la extensión de la visa. Embajador Barreras, le quiero preguntar por la suerte de esos 1.857 compatriotas que están en este momento en lo que usted llama el limbo. En ese limbo, ¿cuál es la situación de ellos en la embajada y en el consulado? ¿Cómo se han ocupado de esta situación? ¿Tienen contacto con los familiares? Porque usted comprenderá, embajador Barreras, que es una cantidad demasiado alta, 1.857 compatriotas en esas condiciones. ¿Qué le informa a ustedes a los familiares de estas personas y qué está haciendo el gobierno colombiano para tener conocimiento de primera mano de su situación? Bueno, el consulado, por supuesto, tiene contacto y atención permanente con los familiares que así lo solicitan, pero allí hay de todo en ese universo. Hay personas que han solicitado el asilo y que no acuden a los centros de hacinamiento, que llamo yo a los centros de reclusión temporal, sino que porque tienen un pariente, un primo, un amigo, alguien que los jaló, digamos, para el Reino Unido, se quedan donde el pariente, duermen donde el pariente, o digamos que hacen esa vida en la calle o tranquila o con una familiar esperando que le resuelvan el asilo. Otros, en condición más precaria, los que se vinieron sin ningún contacto, sin ningún amigo, sin ningún pariente, terminan en esos centros de reclusión temporal esperando que se los resuelvan. Allí les dan techo y comida, pero en condiciones de hacinamiento, porque los asilados no son los colombianos, la mayoría de los asilados. Usted imaginará la cantidad de asilados ucranianos, la cantidad de asilados palestinos, la cantidad de asilados que provienen de Oriente Medio, de África. Entonces hay condiciones de hacinamiento. Esos son los que más sufren, y por eso les compartí ahora que ha habido inclusive casos de suicidio de distintas nacionalidades, uno de ellos colombiano, porque en ese limbo no podía salir porque no tenía con qué comer y no tenía pasaje para devolverse, y nadie le resuelve el tema del asilo porque puede tardarse meses o años. Entonces ese es el limbo indeseable, que es lo que no le cuentan esas agencias de viaje cuando les venden el famoso kit de asilo y los engañan diciendo: tranquilo, viaje, usted con este papelito pide el asilo y se lo dan. Es mentira, no se lo dan. O lo devuelven y lo deportan o lo dejan en el limbo. Así que no pidan ese papelito y no se vengan a pedir asilos que no existen. Pues embajador Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, queríamos hablar con usted sobre esas cifras porque nos parecía importante pues hacer ese llamado, porque lo que no queremos es que nos vayan a quitar la visa. Mil gracias, Camila, pero permítame, por estar con... Antes de que lo despida, no podemos dejar ir al embajador sin preguntarle sobre este caso denunciado en Colombia, sobre el negocio que se tendría con las intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, y quería yo preguntarle, doctor Roy Barreras, sobre si es cierta o no su cercanía precisamente con Mario Andrés Urán, que es la persona que catalogan acá en Colombia dentro de las investigaciones como el cerebro de ese negocio detrás de las intervenidas. Pues ya la oficina jurídica que encargué del asunto, como usted habrá sabido, puso las respectivas denuncias por calumnia e injuria contra algunos tuiteros que pretendieron, supongo que de mala fe o quizá algunos mal informados, relacionar con hechos de los que no tengo la menor idea. Y por supuesto, de quien sí conoce en detalle, yo lo que he solicitado es que el superintendente Luis Carlos Leal, a quien no hablo hace años, pero de quien tengo una muy buena imagen, lo conocí como dirigente estudiantil, creo que es un ejecutivo honesto, creo que es una buena persona, y yo creo que él, que puso las denuncias, es quien conoce, y le he pedido a la Fiscalía a través de mis abogados que lo cite para que él determine claramente que yo no tengo ninguna cosa y nada que ver en este asunto. Pero supongo Barreras, que es útil mencionar mi nombre. No, pero pero la pregunta es: ¿cercano usted a Mario Andrés Urán? ¿Lo conoció en Caprecom como están diciendo esos tuiteros a los que usted hace referencia? Entonces, varias cosas. Puede resultar muy útil a quienes sean verdaderamente responsables. Fíjese usted, alguien nombró, me he enterado por los medios, pero alguien nombró unos interventores, a quien no conozco. ¿Quién nombró esos interventores? ¿Y siguen ahí esos interventores? ¿Y por qué no los han destituido? Alguien nombró al superintendente Leal, que creo que es honesto.
alguien lo destituyó o lo cambió de su cargo. ¿Quién tomó todas esas decisiones? ¿Quién conoce lo que ocurrió? Esos son asuntos que tienen que investigar los que conozcan. Uno puede pensar que este hecho pudiera tener alguna relación con lo que usted menciona hace 14 años, y entonces, claro, si hablamos de hace 14 años, por supuesto que le cuento. El doctor Mario Andrés Urán, hace 14 años, llegó del sector privado, lo recuerdo muy bien. Yo no lo conocía en el gobierno. Venía recomendado o acompañado por la bancada Caribe de esa época, primer año 2010 del gobierno Santos, igual que conocí en ese gobierno a Yera Parodi o a Juan Carlos Pinzón o a Mauricio Santamaría, pero resulta imposible que uno pueda responder por lo que han hecho las personas con las que se ha encontrado en la vida hace 14 años durante todo este tiempo. Tengo la misma información que puede tener usted de aquello a lo que se haya dedicado una persona que ha sido reconocida en el sector como un experto. Va a las mesas de trabajo, estuvo, por ejemplo, lo recuerdo, en la discusión de la ley estatutaria en el Colegio Médico Colombiano, luego participó recientemente, hace un par de años, iniciado el gobierno, en esas mesas extensas de trabajo que revisaban la reforma a la salud. No recuerdo si a nombre de algún laboratorio farmacéutico o de alguna otra empresa del sector privado, pero es una persona reconocida en ese sector. ¿Pero a qué se dedica? No tengo la menor idea, como no lo sabe nadie, sino él mismo, a quien deben preguntar, y el doctor Leal, que es el que debe saber qué ocurrió con esos asuntos. Pues, embajador Roy Barreras, ahora sí lo despido y le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación para hablarnos del tema del Reino Unido y cómo están aumentando las solicitudes de asilo por parte de los colombianos que llegan a ese país ahora que no tenemos visa. Gracias por atendernos. Y le doy un datico más, Camila, un datico Dígame. más. Vengan de turismo, pero en verano o en primavera. Aquí, desde las 4 de la tarde es de noche y amanece a las 9 de la mañana. De manera que hay oscuridad. Por eso usted está aburrido allá, a pesar de que la embajada queda al lado de Harrods. Por eso es que usted se quiere devolver y se la pasa aquí en Colombia. A Harrods uno no puede ir porque es la tienda más cara del mundo. Era la de Lady Di y Dodi Alfayette. Eso hay que pasar de largo porque no hay que comprar ahí ni siquiera un sándwich. Es la tienda más cara del mundo. Mil gracias por atendernos, embajador. Buena tarde para usted. Gracias, Camila. Feliz día a todos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.